en sintonía de Contigo en la Mañana. Muy buenos días para toda nuestra bella audiencia. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Contigo en la Mañana. Así que muy agradecida de Dios por esta oportunidad que una vez más me regala de poder compartir a través de la pantalla del canal 93 de TV Cable Monay. Bueno, les habla esta servidora Ginelis Vera con mucho cariño, con mucho amor. Le envío a toda nuestra bella audiencia un abrazo a la distancia. Así que de esta manera hoy tenemos un programa con un tema bastante especial, pero también muy controversial. Y como invitada en esta mañana de Contigo en la Mañana tenemos a la pastora Mari Terán. Mari Terán, que nos está acompañando y nos va a estar hablando de este tema tan controversial. Así que desde este momento quiero darle la bienvenida a la pastora Mari Terán. Pastora Mari, ¿cómo estás? Bendiciones para todos. Bienvenida. Gracias, Gineli. Qué privilegio pues compartir con ustedes en esta mañana acerca de un tema bien especial, pero que no es muy conocido, aunque muy sentido por todos, ¿verdad? No sé si ya revelo el título, pero vamos a estar hablando acerca de las maldiciones generacionales en esta mañana. Así es, pastora Mari, realmente es un tema bastante controversial. Muchas personas pues no entienden realmente cuáles son las maldiciones generacionales, y también vamos a estar tocando qué dice la Biblia sobre estas maldiciones generacionales, y es un tema realmente muy en particular. Así que bueno, vamos a estar comenzando a dar inicio a hablar, a profundizar sobre este tema tan interesante para toda nuestra bella audiencia que está conectada con nosotros a través del canal 93. Así que recuerde que esta es la cita todos los miércoles a partir de las 8:30, 9 de la mañana, Contigo en la Mañana. Siempre Contigo en la Mañana los miércoles a través de Oasis Televisión. Así que pastora, me gustaría que nos hablara en cuanto realmente existen las maldiciones generacionales. Muchas personas dicen no existen las maldiciones generacionales. Realmente pues la palabra de Dios, lo vemos en la palabra del Señor, que existen las maldiciones. De hecho, en Deuteronomio están las maldiciones de la obediencia y la desobediencia, y también nos habla la palabra del Señor que tenemos resultados, ¿verdad?, de nuestras conductas. Generalmente una maldición se apertura por la desobediencia. También nos habla la palabra del Señor que en la cruz del Calvario Jesucristo se hizo una maldición para que nosotros heredásemos bendición. Entonces la solución a toda esa desobediencia es Cristo, pero someterse a Cristo entonces sería la solución o la obediencia para anular entonces todo lo que podemos arrastrar. Lo que pasa es que cuando el Señor nos creó como familia, ¿verdad? Desde Adán vinieron entonces familias, hasta que se pobló la tierra, y siempre a través de la parte genética, por una parte, y por otro los hábitos, costumbres que se practican en cada familia, pues entonces se hace posible transferir conductas que no son deseadas, comportamientos que a la final pues traen una consecuencia, negativa o positiva. Sí, realmente es muy interesante, pastora Mari, sobre esto de las maldiciones, porque inclusive se dice, por allí siempre se comenta en algunas personas que dicen, bueno, él es así porque su papá es así, o porque su abuelo era así. Inclusive cuando vamos al médico, hay personas que lo primero que pregunta el médico es, su abuelo, su papá, su mamá tenía esa enfermedad. O sea, y a veces uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y es porque es algo hereditario, es una enfermedad genética. Entonces ahí podemos ver que eso pues va de generación a generación. Pero pastora Mari, aunque usted nos va a tocar este tema muy en particular sobre las maldiciones en el área de la salud, las maldiciones generacionales que muchas veces heredamos por nuestros antepasados en el área de la salud y a veces no comprendemos, quisiera hablar previamente a esto sobre la primera maldición que registra la Biblia. La palabra de Dios es clara, y una de las cosas que me ha llamado la atención, pastora Mari, es cuando inicia la palabra de Dios, que vemos que
que está la creación, está todo bonito y Dios dice que todo lo que hizo es bueno, pero cuando comienza la desobediencia del hombre entra la maldición. Y algo que me llama la atención es que lo primero que vemos que cae en maldición, bajo maldición, es la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, en realidad, que esa maldición, esa primera maldición, ¿qué engloba o qué repercusión trae para toda la humanidad, aún en este tiempo que estamos viviendo? Bueno, en realidad la primera maldición que sucedió, vino por causa de una desobediencia. Ya el Señor le había dado a Adán y a Eva una instrucción de que no hicieran, que no fueran a aquel árbol, ¿no?, a tomar de aquel fruto. Bueno, sucedió lo que todos conocemos, la historia, se transgredió ya el mandato que el Señor había dado, y comenzó entonces la tierra a tener una consecuencia. Pero quiero hablarles un poquito acerca de qué es lo que sucede. ¿Por qué vino la maldición en la tierra? Siempre la maldición, como se los dije hace unos minutos, viene por desobediencia. Había una autoridad que el Señor había delegado sobre el ser humano, en este caso sobre Adán, era la autoridad. Si él transgredió, entonces él como autoridad vino sobre él maldición, y en consecuencia la tierra tuvo también consecuencias, tuvo también resultados de esa maldición. ¿Y qué vino entonces? Vino un bloqueo, ya la tierra no produciría los frutos como los producía sin que él trabajara. Ahora había que forzarla, había que sudar, había que trabajarla y cultivarla, lo que al principio no era así. Entonces quiero hablarles un poquito acerca, Ginelli, de lo que es una maldición. Entonces, una bendición, vamos a hablar primero de lo que es una bendición. ¿Qué es lo opuesto a la maldición? ¿Qué es lo opuesto a una bendición? Una bendición es ser empoderado sobrenaturalmente para prosperar en contra de todo pronóstico, por sobre todo pronóstico. Esa es una bendición. Entonces, ¿qué es una maldición? Entonces, es ser empoderado sobrenaturalmente para fracasar o para que se haga muy costoso prosperar en cualquier área de la vida. Entonces son los antepuestos, por decir así. Entonces, cuando una maldición se activa, cuesta para avanzar. Hay bloqueo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hoy, trabajarlo y conversarlo, para que podamos ver cómo podemos, si notamos que en algún área de nuestra vida hay alguna maldición operando, que podamos revelarla. ¿Dónde opera la maldición? En el área financiera, en el área de la salud, en el área familiar y en el área ministerial, en el caso de los que y aún estamos. En el área social, Pastora Mari, en el área hay social. Personas que tienen un problema para socializar, para crear relaciones estables de amistad, de compañerismo. Aún muchas de estas personas, aún dentro de una reunión eclesiástica, y dicen, hay personas que dicen, bueno, pero ya yo voy a la iglesia, ya yo estoy bien, pero me sigue costando, sigo teniendo los mismos problemas. ¿Por qué eso no se corta de una vez? O sea, porque a veces hay personas que dicen, bueno, ya yo estoy en la iglesia, yo estoy buscando de Dios, ¿y por qué las cosas no pasan como yo creía? Porque debió haber un cambio prácticamente inmediato. ¿Qué me dices de este tipo de personas que se hacen ese tipo de preguntas, Pastora Mari? Bueno, Ginelli, a veces, y lo vemos mucho, nosotros que estamos en este campo ministerial, ¿verdad?, pastoreando o en algún tipo de ministerio, observamos que hay gente que aman al Señor, realmente lo aman, realmente quieren servirle, realmente están en la casa de Dios, ¿verdad? Porque quieren servir, y porque aman al Señor, pero se les ve un bloqueo, no prosperan, y hay algo allí que no está funcionando. Entonces, ¿qué sucede allí? Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros el Señor nos puede aclarar qué es lo que está pasando. Seguramente cuando entramos más en la profundidad, el Espíritu de Dios nos revela qué es lo que pueda estar sucediendo. Pero la mayoría de las personas que no prosperan, ¿qué ha sucedido? En el mundo espiritual está operando una maldición que le bloquea en alguna área de su vida, y que algunos ha sido neutralizada en el mundo espiritual. Lo que pasa es que, Ginelli, el Señor nos dio a nosotros un poder creativo a través de la palabra. No se lo dio a Satanás, no se lo dio a los ángeles. El único ser
creado, según las Escrituras, con el poder creativo en la boca, es el ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, que con su voz creó los cielos y la tierra, y todo se estableció, y dice la palabra, y dijo Dios, y fue hecho. Entonces, como somos a su semejanza, nosotros tenemos el poder creativo. Ese poder creativo puede ser para crear lo bueno, pero también para destruir, para crear lo negativo. ¿Qué sucede entonces? Y voy a hablarte un poquito acerca de este tema que me parece que es muy importante, porque a veces algunas personas no prosperan o están bloqueados, a pesar de que aman al Señor, a pesar de que quieren hacer lo bueno. Porque en el mundo espiritual está operando una palabra de maldición, que no ha sido anulada, tal vez a veces desde el vientre, a veces un poco más adelante, en la adolescencia, entonces, o en la juventud. ¿Qué pasa? Entonces, como Satanás no tiene el poder creativo, él presiona a un padre, a una madre, a un profesor, a un compañero, aún la misma persona en el mundo espiritual, para que suelte palabras negativas. Una vez que se soltó las palabras negativas, el enemigo tiene materia prima con qué trabajar para bloquear. ¿Puede un profesor maldecir a un alumno? Claro, es una autoridad. Entonces, la maldición siempre viene por causa de una palabra que se suelta. Y es mucho más fuerte si viene de una persona en autoridad. Puede ser un padre, una madre, un profesor, un pastor. Si una persona acepta a Cristo, Pastora Mari, como su único y suficiente Salvador, y trae ciertas maldiciones generacionales, maldiciones por pecados personales, o maldiciones porque alguien profirió una palabra contra aquella persona, causándole daño, deseándole males, porque maldición es desearle males a una persona. Así es. Entonces, esta persona, con aceptar a Cristo, ¿se rompen todas las maldiciones o hay un proceso? Sí, dice el Señor que cuando venimos a Cristo, dice en Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Nuestras bendiciones están en lugares celestiales en Cristo, es decir, en los aires, con Cristo, pero hay que hacerlas descender a la tierra. Y hay un proceso, realmente hay un proceso. Es muy importante que la persona, cuando acepta a Cristo, esté bajo una autoridad. Porque la paternidad, donde Dios te coloque, o donde Dios coloque a esa persona, el pastor, el profeta, la autoridad, es una persona a la que el Señor empodera y les da su instrucción para que bendiga. Pero si la persona no se sujeta a una autoridad, no está, dependiendo de una paternidad, ¿qué sucede? Entonces, está operando en una maldición de inestabilidad. Puede ser inestable. Entonces, es muy importante que una autoridad dada por el Señor comience a revelar y a trabajar con aquel nuevo creyente, para que comience a aconsejarlo y comience a orar, porque no solamente el pastor puede dar la consejería a nivel natural, él tiene toda una autoridad a nivel espiritual, que el Señor se la dio. Y con esa autoridad, como el Señor Jesucristo le ordenó a aquella higuera estéril por la palabra y se secó, ese pastor tiene la autoridad para ordenar en el mundo espiritual a toda palabra que esté siendo usada en los aires por espíritus contrarios para venir a bloquear, anularla, y se seca. Entonces la persona puede caminar en mayor libertad. Muy importante y muy interesante, Pastora Mari, es lo que es conocer este tema a profundidad, ya que muy pocas personas, aunque es un tema que hemos escuchado, muy pocas personas tienen un conocimiento profundo sobre el tema de las maldiciones, qué son las maldiciones y cómo se heredan estas maldiciones y cómo una persona puede quedar atada a estas. Así que es muy importante. Vamos a ir a una pausa y al regresar seguimos con más de este tema tan interesante como son las maldiciones generacionales. Y no solamente las generacionales, también estamos tocando otro tipo de maldiciones con la Pastora Mari Terán, aquí en tu programa, Contigo en la Mañana, en vivo y en directo a través del canal 93. Así que ya regresamos. Usted está en sintonía de Contigo en la Mañana.